Buenos días para todos. Es un placer que puedan ustedes en esta tarde compartir una pequeña reflexión a partir de un texto tan hermoso como es la Carta de Santiago. Pero quisiera que nos tomaras un momento para hablar o para reflexionar en torno a lo que ha sido estos momentos para nuestro país después del 2 de octubre. Parece que viviéramos en una montaña rusa. Es un país que después del plebiscito ha venido viviendo una serie de incertidumbres a nivel político, a nivel económico, a nivel militar y hasta aún en el eclesial. No obstante, el anhelo de la mayoría del país es que cese la horrible noche, como lo dice nuestro himno nacional. Pero deseamos cambios inmediatos. Siempre ha sido como algo que nos caracteriza, queremos cambio inmediato. Eso lo vemos aún en el fútbol. Vemos cuando los equipos de fútbol van en picada, queremos que el técnico que llegue cambie inmediatamente el equipo, queremos que entren nuevos jugadores, queremos cambios inmediatos, eso es parte de nuestra naturaleza caída. No deseamos dar el paso a permitir los procesos, nos cuestan los procesos. Queremos aprender un idioma, griego, hebreo, inglés, de forma inmediata, nos cuesta empezar a los primeros pasos. Parece que somos un país impaciente, un país que olvida fácilmente. Otra parte de nuestro himno nacional que me encanta es cuando dice, comprende las palabras de aquel que murió en la cruz. Lastimosamente nuestro país aún no las entiende. Y podríamos decir que aún dentro de la comunidad eclesial aún no las entendemos de forma plena. Ahora bien, esta mezcla en nuestro país, en nuestra comunidad, produce un país impaciente, un país sin fe. Pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos impregnar a esta generación de fe en Jesucristo y paciencia en su regreso. En eso es que podemos traer bendición a nuestro país. Esa es una de las formas que nosotros podemos contribuir. Pero ¿cómo hacerlo? Sería la pregunta entonces. ¿Cómo hacerlo? Déjeme iniciar leyendo el texto que quería compartir con ustedes hoy. Está en Santiago 5, capítulo 5, versos 7 al 11. Dice así, versión internacional. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Te invitamos, Señor, a que nos guíes, a que nos ayudes a sintonizar tu voz, a ser sensibles a ella y poder cambiar aquellas actitudes, aquellos comportamientos que no te agradan, Señor. Que a través de esta palabra salgamos edificados, consolados y exhortados. En tu nombre oramos. Amén. Ok, mis hermanos, esta parte del texto de Santiago es muy hermoso y quiero que la abordemos por, por tres etapas. Las etapas que las quiero que las manejemos a través de los ejemplos que el mismo Santiago nos va a colocar ahí. Una de las formas en que yo le enseño a mi hijo Caleb algunos conceptos que son difíciles es a través de los ejemplos. Y creo que todos nos acercamos a veces a través de términos o conceptos difíciles a través de los ejemplos. Es la forma más didáctica que encontramos para poder explicar algo. Eh, el tema de Santiago, o la carta, antes de lo que estábamos leyendo, viene a describir una situación donde se ve injusticia. Toda la carta de Santiago, del primer capítulo, vemos una comunidad de creyentes donde existen los ricos y los pobres, donde hay diversas luchas aún dentro de la comunidad, pero donde la invitación de Santiago siempre es a vivir en sabiduría, a amarse los unos a los otros y a poder entender
que su vida les pertenece a Cristo, que su fe se refleja en las obras. Y el capítulo 5 no es ajeno a esto. El capítulo 5 en los versículos anteriores al que estuvimos leyendo va a hablar acerca de las injusticias. De injusticias de un mundo caído, de un mundo que después de que Adán y Eva pecaron ha tenido una serie de injusticias. Lo vemos en los relatos del Antiguo Testamento, reyes injustos, imperios injustos. Lo vemos mismo en el tiempo de nuestro Señor Jesús, un imperio romano injusto, unas fuerzas religiosas injustas. Y no somos ajenos a esa realidad. Vivimos en un mundo injusto. Vemos cuánto nos cobran tantos impuestos, vemos que los impuestos no se invierten de forma adecuada, vemos cómo los empleadores son en muchos casos injustos con sus empleados, o viceversa, los empleados, especialmente los empleados públicos, cómo son injustos con el Estado y con el servicio que prestan. Pero veamos este texto desde esa perspectiva, veamos este texto a partir de un mundo injusto. Y entonces la pregunta o el título que le quiero dar a este mensaje es: ¿por qué tener fe y paciencia en medio de los sufrimientos? ¿Por qué tener fe y paciencia en medio de los sufrimientos? La primera parte que estuvimos abordando quiero que la miremos nuevamente y va a ser del 7 al 9. El verso 7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esta primera parte nos invita a ver que es un imperativo, es un llamado a nunca desfallecer, sino que es un llamado a tener paciencia. Y nos dice hasta cuándo, nos dice hasta la venida del Señor, algo que era eminentemente para los apóstoles, para los discípulos del primer siglo, y que debe ser eminente para nosotros. Nosotros vivimos con la mirada puesta en el retorno del Rey. Nuestra vida no puede estar alejada, ni no podemos dar pasos si salimos de esta expectativa, de esta alegría para que venga nuestro Rey. Pero el primer ejemplo que nos muestra Santiago dice: miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Las personas que de alguna u otra forma hemos estado involucrados en el campo, hemos visto qué difícil que es sembrar, qué difícil que es cultivar, qué difícil es esperar la lluvia, el sol. Todos aquellos factores que de una u otra manera influyen en el crecimiento de la planta. Entonces, cuando Santiago nos invita a mirar al agricultor, no solamente nos invita a mirar al agricultor, sino a imitarle. ¿Y en qué nos invita a imitarle? En la fe. En la fe y en la paciencia que este agricultor hace su labor. Cultivos de diferentes índoles. Vemos cómo preparan terrenos para el arroz. No se siembra y al otro día se recoge. En estos días mi hijo sembró unas semillas de tomate y quería el otro día ver la planta. Y fue hasta tan solo 8 días después que pudo empezar a ver la planta. Y aún estamos en espera del fruto. Creo que a veces queremos respuestas inmediatas. Pero el texto sigue hablando, dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. El versículo 9: no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. El Señor Jesús es muy paciente. A mí me encanta ver la historia por lo menos de Pedro, de Pablo, pero permítame hablarles de Pablo. Un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre que uno diría: Dios ya debe enviarle el juicio sobre este hombre. Pero Dios tuvo su momento y se apareció en el camino de Damasco cuando este hombre injusto, y Dios les llega al encuentro. A un encuentro que para los cristianos no llegaba, pero llegó. Y este hombre va a convertirse en un hombre que va a llevar el mensaje a muchas más personas. Este mensaje, como le estaba diciendo, es a un grupo de personas justas e injustas que están dentro de una comunidad. Acá tal vez haya personas injustas que dicen: ¿cuándo? ¿Cuándo Dios me da una oportunidad? Dios te está dando la oportunidad. Nosotros podemos llevar oportunidad a ese hombre injusto. Podemos llevar la luz. Nosotros conocemos la luz. Nosotros tenemos esperanza en aquel que va a venir, en aquel que va a llegar. Aquellas madres, aquellos padres que esperan que sus hijos lleguen a los pies de Cristo, tal vez no es del día a la mañana, de la noche a la mañana, perdón.
es con paciencia, es empezar a sembrar en sus hijos, darles amor, mostrar evidencias que son hijos de Dios. Tal vez queremos ver transformadas nuestras familias, pero no damos el primer paso. Debemos practicar la paciencia. El versículo 9 nos hablaba acerca de cómo cuando no hay paciencia la gente empieza a murmurar. Cómo en comunidades se ve la murmuración por falta de paciencia en ver resultados. Cómo se empieza a ver murmuración, como el ejemplo de Pablo, cómo la iglesia cuando escuchó de Pablo que había conocido a Cristo, empezó a dudar y empezaba a murmurar. ¿No es aquel que persigue a la iglesia? Paciencia, veamos sus frutos. Las personas no cambian de la noche a la mañana totalmente, pero Dios inicia el proceso en una persona. La paciencia solo es posible cuando ponemos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él nos da aliento para la espera paciente de su regreso. Una venida que trae un mejor fruto, una gran bendición. Y es nuestro Señor mismo quien erradicará toda injusticia. El segundo ejemplo que Santiago nos quiere que miremos y practiquemos es el siguiente. Verso número 10. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirar y imitar la fe y la paciencia de los profetas. Verso 10. Santiago nos invita a mirar como un ejemplo del sufrimiento y la paciencia de hombres de fe como los profetas. No nos dice cuál profeta. Pero más adelante está el caso de Elías. Dice el verso 17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. 3 años y medio. Bastante tiempo con una sequía para un país que en su gran mayoría era agricultor y ganadero. Cuánta necesidad de esa agua. Pero el profeta Elías oró de acuerdo a lo que nos dice el texto en el Antiguo Testamento para que no lloviera y no llovió. Ser profeta no era un tema fácil, no era una labor color de rosa. Es más bien fue una vocación poco deseada. Aún algunos profetas negaron ser profetas, como Amós. Santiago es relevante para nuestros tiempos. Leer la historia de los profetas es ver tangiblemente la mano de Dios, que obró a través de los hombres imperfectos, como Elías, pero a través de esos hombres imperfectos nos muestra su fe y su paciencia. Creo que es un reto para nosotros hoy, un reto para ti y para mí, ser hombres de fe, como lo fue Elías, y tener paciencia en que Dios iba a obrar, no en el tiempo que nosotros esperamos, pero sí en su tiempo. La fe y la paciencia, dos elementos que van combinados, dos elementos que nos invitan a ver la mano milagrosa de Dios. ¿Cuánto le enseñó a Elías esperar 3 años y medio? Él dio el primer paso. Él dio el primer paso en denunciar aquellas cosas que estaban haciendo injustas en su país, en su momento, y esperar la obra y la mano de Dios. Convocó al pueblo para ver el poder del Señor, pues los profetas de Baal quedaron en ridículo cuando los convoca para hacer holocaustos, y su holocausto, el del holocausto de los Baales, nunca dio fuego, pero el holocausto que él hizo a Dios fue el que Dios respondió con fuego. Dios respalda la fe y la paciencia cuando decidimos confiar en Él. Nuestros ojos no pueden estar puestos en las circunstancias, en la injusticia del pueblo, en la injusticia que se vive el pueblo, en la injusticia que vivimos nosotros. Cuando somos hombres de fe y paciencia, vemos personas arrepentirse. Al igual que la vida del profeta Elías, Dios nos invita a esperar, a tener paciencia, pues su proceso, sus métodos no toman el tiempo que nosotros quisiéramos. Es decir, Elías es un buen ejemplo, un profeta que confía en el Señor y además que aguarda su tiempo.
también se ve la mano de Dios que le sostiene para hacer crecer su fe. Conocemos nuestra fe en medio de los sufrimientos. Nuestra mirada, al igual que los profetas, debe estar puesta en el Dios Todopoderoso. Un Dios que viene a nuestro encuentro a través de Jesucristo. Es decir, cualquier carga que traes hoy no debe ser un obstáculo para perseverar. Por lo contrario, al igual como los profetas, debemos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, que nos invita a descansar pacientemente en la esperanza de su regreso. El tercer ejemplo que presenta Santiago es muy conocido. Es el de Job, verso número 11. En verdad consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es compasivo y misericordioso. Mirar y imitar la fe y la paciencia de Job. Un ejemplo de paciencia bien documentado en la Biblia es la vida de Job, un hombre de fe y de gran paciencia. El autor nos invita a mirar y a considerar la vida de Job como un ejemplo de paciencia. Ahora bien, esto no es lo único en lo cual se nos pide que consideremos, pues también se menciona otros elementos y es como ver el carácter de Dios en medio del sufrimiento humano. Santiago nos menciona que Dios es muy compasivo y misericordioso con aquellas personas de fe como Job, que aún en medio de las más grandes pruebas, esperó, tuvo paciencia en el obrar del Señor. De hecho, Santiago se refiere a Job como dichoso, como bienaventurado, es decir, un hombre feliz, aún en medio de las más duras tribulaciones, pues nunca flaqueó su confianza en Dios. ¿Qué mejor ilustración? ¿Qué mejor ilustración la de Job? Porque, de acuerdo con el relato bíblico, Job era un hombre justo, pero al cual Dios le permite que se le pruebe. Esta prueba fue liderada por el diablo, el cual lo va a dejar mal, muy mal, pues le quitó a sus hijos, sus propiedades. Sus amigos cuestionaron su fe, tuvo grandes quebrantos de salud y su esposa lo menospreció. Es decir, Job, después de tenerlo todo, quedó sin nada, arruinado en su vida familiar, en su vida social, en su salud y en su economía. Cuando nosotros acá estamos pasando por situaciones muy difíciles, quebrantos de salud de nuestros familiares queridos, quebrantos de salud en nuestras vidas, problemas financieros, problemas allí, problemas acá. Pero todo este tiempo de pruebas fue lo que llevó a conocer a Job, a Dios realmente, y aprender a esperar en Él, a tener paciencia y confianza en el autor de la vida. Esto lo llevó a ser un hombre bienaventurado, porque sus ojos no estaban ahí solamente. Y Dios no es ajeno a la realidad nuestra, pero es allí en las pruebas donde conocemos al Señor, al Dios Todopoderoso, porque nos invita a ver que no somos autosuficientes, sino que necesitamos fe y paciencia, como la vivió Job, para ver y conocer la compasión y misericordia de Dios. No podemos medir nuestra fe en los momentos de alegría, como ya lo había dicho, sino en los momentos de dolor, o cuando no hay una medida para la fe, pero es el momento donde vemos realmente donde tenemos nuestros ojos, sobre qué estamos cimentados. Los momentos de dificultad, donde en un mundo injusto, son esos momentos de sufrimiento que nos llevan a conocer lo compasivo y misericordioso que es el Señor. Si sabemos tener paciencia, esta nos llevará a ser bienaventurados. ¿Estás tú dispuesto a practicar la fe y la paciencia como lo hizo Job en tu trabajo, con tu jefe, con tus superiores, aún con las personas que están a cargo tuyo, en tu matrimonio, con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos? ¿Eres paciente? ¿Tienes fe en que Dios los va a llevar realmente al camino? Por último, permíteme recordar la importancia de la venida del Señor Jesucristo y su relación con la fe y la paciencia. Ya habíamos abordado el verso 9,
el 8, perdón, pero déjeme leerlo nuevamente para entrar en lo que quiero decirle. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. El 9, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Otra imagen que nos muestra Santiago es la imagen de Jesús a la puerta. Es algo eminente el regreso del Rey. Lo muestra con una exclamación: Él ya está a la puerta, el juez está a la puerta. No queden con su mirada acá en los problemas, no empecemos a quejarnos, sigamos caminando. Nosotros conocemos la luz, nosotros es el que podemos darle esperanza a este país, un país que está sumergido en el caos, sumergido en injusticia. Somos uno de los países más injustos del mundo, un país donde se ve tanta desigualdad, pero nosotros que conocemos la palabra del Señor, somos los que podemos dar esperanza y luz a este mundo. Somos la luz y la sal que transforma. Qué ilustración tan clara nos muestra Santiago. No nos permite que vacilemos en la confianza del regreso del Señor, puesto que la imagen es precisa, nos invita a ver que el regreso del Señor Jesús es eminente. Resumamos. Todos de alguna u otra forma nos acercamos al sufrimiento, puesto que vivimos en un mundo injusto, en un mundo caído. Pero Santiago nos invita a tener fe y paciencia, y esta solo se puede trabajar a partir de poner los ojos en el anhelo de que el Señor regrese. Y nos invitó a ver cómo reflejar nuestra fe por medio de paciencia, y nos lo mostró a través de unos ejemplos. Y fue mirar e imitar la fe y la paciencia de un agricultor. Fue también, como segundo punto, mirar e imitar la fe y la paciencia de los profetas. Y lo hicimos a través del ejemplo de Elías. Mirar e imitar la fe y la paciencia de Job. Y por último recordamos la ilustración de la puerta, la paciencia y la fe en la venida del Señor. Déjenme hacerles unas preguntas finales para que las reflexionemos. ¿Estás preparado para la llegada del justo? ¿Estás con gran anhelo en que llegue el Señor? Un Señor que no puso resistencia para ir a un madero por ti y por mí. Un Señor que te pide fe y paciencia como la del agricultor. Un Señor que te pide paciencia y fe como la de los profetas. Y un Señor que te pide paciencia y fe como la de Job. Hermanos, y aquellos que aún no lo son, no es mañana, es hoy. Hoy es el día de no amilanarnos en medio de las pruebas de nuestro país, en medio de las pruebas de nuestra sociedad, en medio de las pruebas de nuestra familia, en medio de nuestras pruebas de nuestra comunidad. Hoy es el día de decir: deseo caminar en fe y en paciencia, mirando al Señor del madero, mirando al Señor resucitado y al Señor ascendido, mirando y anhelando que Él regrese. Pero mientras tanto, seguiré actuando con fe y con paciencia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por invitarnos a través de estos diferentes ejemplos, a recordar que tú eres el Señor, que tú regresarás, Señor. Ayúdanos a continuar siendo luz y sal a esta tierra, Señor, a poner la mirada como la pone un agricultor, con fe y paciencia trabaja. A poner la mirada como la de los profetas, Señor, que no se amilanaban, Señor, que puedan pasar días y seguían confiando en tu palabra. A tener la fe y la paciencia de Job y ver que ahí te conocemos, en medio de las dificultades, en medio del mundo injusto. Nos invitas a que nosotros, los justos, seamos los que llenemos esta tierra de fe y de paciencia, guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por aquellos cambios que vas a iniciar en nuestra vida. Ayúdanos a tomar esos pasos que, como lo decíamos al inicio, son difíciles de iniciar, pero tú lo puedes hacer, Señor. En tu nombre oramos. Amén.